¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos. La vez pasada estuvimos viendo el arresto de Pablo en el templo. Él se había ido. Los hermanos le habían dicho para que fuera al templo. Él se fue. Fue encarcelado. Y ahora vamos a ver la defensa que él hace ante el pueblo. Dice Hechos capítulo 22, versículos 1 hasta el 5. Esta es la defensa de Pablo ante el pueblo. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora esta mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, el versículo 4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. El 5: como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. En estos primeros versículos él cuenta lo que él hacía antes. Dice que él era perseguidor de la iglesia. En el versículo 4 dice: perseguía yo este camino. La defensa de Pablo es parecida a la defensa de Esteban, que vemos en el capítulo 7 del mismo libro de Hechos. Dice que le habló en lengua hebrea. El 21:40, el último versículo, decía: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Ahí terminaba el capítulo 21, y en el capítulo 22 empieza directamente la defensa de Pablo. Después habla que él era de Tarso. Habíamos leído hoy Hechos 11:25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Se acuerdan que después de la conversión él se va a Tarso y de ahí se va Bernabé a traerle? Después habla de cómo él fue instruido, y habla de una persona llamada Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Vamos a remontarnos a Hechos capítulo 5, versículos 34 y 35. Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, y Gamaliel hace una entrada cuando los sumos sacerdotes querían matar a los judíos. Él hace una entrada allí deteniéndoles y dice: Hechos 5, 34 y 35. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Sigue más el relato, pero vamos a tenerlo allí. Dice que era venerado de todo el pueblo y era un fariseo que fue el que le enseñó a Pablo, porque dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Era un fariseo muy instruido. Después cuenta que él va a Damasco y va a buscar a más personas. Y cuando dice perseguía yo este camino, vamos a hacer algunas referencias de lo que es el camino. Dice este camino, dicen varias partes este camino. Hechos 9:2 habla de lo mismo. Dice: le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y los trajese presos a Jerusalén. Se le conocía a los discípulos como los seguidores del camino. Otra parte aparece en Hechos 19:9. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, otra vez el camino, delante de la multitud,
Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Otro más que habla del camino, dice Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y todo parece indicar que hace alusión a Juan 14:6 cuando dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, los discípulos de la antigüedad eran conocidos por el camino. Así como nosotros se nos conoce como la Iglesia Nueva Esperanza y en sus comienzos eran la colonia. A ellos se les conocía por los seguidores de El Camino. Él fue a Damasco a buscar a estas personas y acá Pablo relata lo que le ocurre durante ese trayecto. Del Hechos 22, 6 en adelante hasta el 10 vamos a leer. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Por qué Jesús no habla directamente de él? Porque la predicación del Evangelio está destinado a los hombres. Por eso que él envía a Ananías, y Ananías va a ser el que le va a estar predicando el Evangelio. Vamos hasta desde el versículo 11 en adelante hasta el versículo 16. Pero antes vamos a leer las referencias de estos pasajes. El camino a Damasco, vamos a ver en el capítulo 9 de Hechos, pero no vamos a leer porque es muy largo. Solamente vamos a leer el versículo 2, donde dice, y él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino le trajesen preso a Jerusalén. Él iba a Damasco a traer personas, o sea, creyentes, para enjuiciarlo en Jerusalén. En otra parte, él también habla de lo que él había hecho. En Hechos 26, más adelante en Hechos 26, cuenta también del 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. ¿Se acuerdan que Esteban es muerto y las ropas de él fueron traídas a los pies de Pablo, en ese entonces Saulo? Hechos 26, 11, y muchas veces castigándolo en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esto es lo que Pablo era celoso, pero a su manera él quería exterminar este movimiento que para él era peligroso, y por eso, como buen celoso judío, él quería exterminar a todos ellos. El versículo 9, 5. Volvemos a Hechos capítulo 9, versículo 5. Lo que ocurre con él. Jesús mismo se le encuentra y le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coce vendría a ser la patada, o sea, es como patear el aguijón. Siga el relato de su conversión. Vamos del versículo, volvemos a Hechos capítulo 22, 11 al 16.
Dice, y como yo no veía a causa de la y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Acá se va Ananías, le cura de la ceguera que él tenía y le predica el evangelio. Ahí Pablo le recibe a Jesús. ¿Y por qué había dicho esto? Porque es necesario que un hombre le predique a Pablo. Dios no encomendó a los hombres la tarea de la predicación. Por eso es que Ananías es el que le está predicando a Pablo. Vamos a algunas referencias. Vamos a ver las referencias del versículo 16. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hechos 2:21 también en el discurso de Pedro dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra parte en Romanos dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Terminaba el versículo 16 diciendo, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Todo aquel que invocara y dice el nombre del Señor será salvo. Dios nos encomendó a nosotros la tarea de la predicación. Tenemos el deber y objetivo de predicarle a las personas. Es importante acá otra cosa, el testimonio de Ananías. Dice que era un varón de buen testimonio y era una persona entregada a la que le predicó a Pablo. Muchas veces nuestro testimonio habla mucho. Cuando yo le quiero predicar a una persona y esa persona me conoce y sabe que yo no estoy llevando bien los caminos de Dios, me va a ser difícil hablarle a esa persona. ¿Por qué? Porque me conoce y a lo mejor mis palabras no le van a llegar tanto porque conoce mi vida. Por eso es muy difícil predicarle a parientes, conocidos y amigos, pero el testimonio de una persona habla mucho. Es como un libro abierto que las personas leen. Y muchas veces sin yo predicar, sin abrir mi boca, con mi vida estoy demostrando aquel Jesús. Y a través de mí la gente a lo mejor va a querer conocer a ese Jesús al cual vive en mí. Y quieran conocer a la iglesia que yo voy, quieran conocer a través de mi propia boca que yo les pueda predicar. Este es el ejemplo de Ananías. Ananías es una persona, dice, de buen testimonio, entregada, y él fue usado para predicarle a Pablo. Y Dios también quiere usarme a mí para que yo pueda ser el que predique la palabra. Esto quería compartir con ustedes en esta noche, mis queridos hermanos.